Bueno, como les mencionaba hace rato, em, vamos a empezar con lo que es motores eléctricos para la industria. Muchos de ustedes, yo creo que se han topado con motores eléctricos en diferentes tipos de situación y han visto que tienen múltiples utilidades. Prácticamente es muy imprescindible actualmente su uso, ya que voy a una empresa, voy a un edificio, y en general hay un motor. Puede ser una motobomba que puede estar bombeando agua, puede ser un motor que esté acoplado a una polea, que esté girando, esté haciendo girar un equipo, una silla transportadora, por ejemplo, o sencillamente un elevador, o un motor que esté instalado en un equipo alternativo, como ser, por ejemplo, lo que es equipo de frío, o bien múltiples opciones que se pueden presentar. ¿Ya? Entonces vamos a ir conociendo un poco de ellos. Bueno, aquí tenemos lo que son motores eléctricos. ¿Qué es en sí un motor eléctrico? Son máquinas eléctricas rotatorias que transforman la energía eléctrica en energía mecánica. De ahí viene, de ahí viene un término que vamos a ver que se llama rendimiento. La N, rendimiento, es igual a lo que se llama la energía, la potencia eléctrica o potencia mecánica sobre potencia eléctrica. ¿Ya? Potencia eléctrica. Son dos temas muy diferentes, no son lo mismo. Ya es importante saber definir qué es uno y qué es el otro. ¿Ya? Bueno, en base a estas dos, viene a ver lo que se llama rendimiento. El rendimiento, su unidad es el porcentaje. ¿Ya? El porcentaje. Esa es su unidad. Yo voy a medir el rendimiento por decir un 80%, 90%, 60%. Un motor eléctrico nunca te da el 100%. Nunca. ¿Debido a qué? A la parte mecánica. ¿Ya? La parte eléctrica te puede dar tranquilamente, tú mides el tester, sacas un fluky, mide la tensión trifásica, te marca 398, 396 voltios por la caída de tensión que tiene en línea, entonces te mide esa tensión. El motor recibe esa tensión. Lógicamente que yo estoy dando el 100% de energía eléctrica, pero ¿cuál es el problema? Que este motor no me va a dar el 100% de su rendimiento, de su potencia mecánica, porque mucho tiene que ver su acople que tiene con lo que está adherido donde va a trabajar, ya sea poleas, reductores, o está acoplado perdón, a lo que es un variador de frecuencia. Entonces son múltiples opciones en la cual no le da al motor a rendir al 100%. ¿Ya? Además hay que saber clasificar el motor. Hay motores que son, por ejemplo, de alta revolución y hay motores que son de baja revolución. Vamos a ver eso más adelante. Sigamos. Este es un motor eléctrico. Como ven, estas son sus partes. Y es imprescindible que ustedes se las sepan bien las partes, por lo menos un 50%, lo básico. ¿Qué es un estator? ¿Qué es un rotor? ¿Qué es un rodamiento? ¿Qué es una placa de Bornes? El eje, chavetero, bobinado, carcasa, etcétera. Placa de característica del motor y el ventilador, algo imprescindible. Ya, esto sí es necesario, el ventilador. Sí o sí es necesario. ¿Por qué? Porque este le permite refrigerarse. Si este ventilador no está en el motor, ese motor no va a trabajar ni 2 minutos. Ustedes lo van a encender, va a girar, se va a calentar y por el calentamiento, por el guardamotor que lo protege, pues se va a levantar, se va a interrumpir. No va a dar. O sea, prácticamente es imposible que ese motor trabaje sin su ventilador. ¿Ya? Ustedes lo pueden confirmar, lo van a confirmar en su momento. Quítenle su aspa, hágalo girar. Ahora tengo, se calienta, salta el térmico. Si tiene su térmico. Y si no lo tiene su disyuntor térmico o un sistema de seguridad para el motor, se quema. Eso va a pasar, que se quema porque ustedes van a tocar en la base del motor, va a estar caliente, como listo para quemarse. ¿Ya? Entonces,
son consideraciones que debo tener. Ahora, les hablé el tema de lo que es que hay motores de alta y de baja revolución. ¿Y eso qué tiene que ver? Los de alta revolución son motores que generalmente giran a gran velocidad en RPM. Lo que es a nivel Bolivia, tenemos nosotros 50 Hz. ¿Ya? En otro país, por ejemplo, Brasil, 60 Hz, su frecuencia, ya en lo que es alterna. Aquí tenemos 50 ciclos. Ahora, lo que es frecuencia, determina lo que es la velocidad del motor. ¿Ya? Por ejemplo, a 50 Hz, el motor va a girar a 3000 revoluciones por minuto. Pero esto es teórico. En 60 Hz, a 3600 revoluciones por minuto. Escucha, pero ¿cómo el profesor sabe estas velocidades? ¿Cómo sé que no me la charla? Bueno, vamos a ver en su momento unas fórmulas que me permiten determinar la RPM del motor. En base a su cantidad de polos, ¿ya? Polos del motor. ¿Qué es un polo motor? El polo determina su velocidad. ¿Ya? Entonces, todas estas cositas que ven RPM, son términos que ustedes, eso debe ser para ustedes su lenguaje básico, ¿ya? Yo sí es necesario que ustedes sepan, ya que van a toparse como eléctricos, ingenieros eléctricos o electrónicos, van a toparse con motores. Necesitan saber sus características técnicas. Porque si no saben estas cosas básicas, prácticamente el eléctrico, el mecánico se lo van a comer vivo. O sea, ¿por qué? Porque le van a tomar como si fuera una egresadita. Entonces, la idea es que no pase eso. La idea es que ustedes tengan base para discutir. O sea, esa es la idea, ¿no? Bueno, digamos entonces, esto es lo que les decía, esto es lo que es RPM. Vamos a determinar con fórmulas que vamos a ir viendo más adelante, en las diapositivas posteriores a esta, donde vemos más características referentes a esto. ¿Ya? Así que vayan tomando atención sobre esto. Digamos. Ya, entonces aquí vamos a ver una parte importante de lo que es el estator. ¿Qué es el estator? Prácticamente es la parte fija del motor. Ya, es la parte fija. Quiere decir eso, la que no se mueve. La que usted una vez que esté en un lugar fijo, se lo imperna y este motor internamente tiene otro elemento que es llamado rotor. Ese va a girar. Pero esta parte es la parte fundamental. La que está internamente tiene imanes y tiene devanados de cobre. Con un arreglo con la cantidad de polos que es su velocidad. Por ejemplo, hay motores de 2, de 4, de 6, de 8 y va sumándose así. Pero, ¿qué va a determinar la cantidad de polos? Bueno, aquí voy a ver el tema de polos. Polos. Los polos son siempre en par. Siempre vienen en par. No puede venir en par. ¿Qué es un polo? Si yo tengo aquí esta parte de aquí, todo esto, esta parte del rotor. Tengo, por ejemplo, dos polos, el más básico, el más rápido. Tengo un norte y tengo un sur. Norte y sur. Y aquí internamente el devana, de alta revolución. Bueno, entonces, cuando son de dos polos, norte y sur, estamos hablando de la máxima velocidad con respecto a la frecuencia. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto hablamos de cuánto? A 50 Hz, ¿cuántos RPM son? El RPM. Muy bien, 3000 RPM, ¿no? Entonces, esto es la velocidad mayor, la más rápida. Pero ahí me preguntó, profesor, ¿será que se puede elevar esta velocidad? Sí, la puedes elevar. La puedes elevar ¿con qué? Con el variador de frecuencia. Puedes elevarla a 3600 si quieres. Puedes elevarla a 4000 RPM. No hay problema, lo giras. El variador va a dar porque va a dar, tiene su función. Pero ¿cuál sería el problemita aquí? ¿Cuál sería el inconveniente? No es que me va a dar la velocidad. El motor te va a girar a 4000. Yo puedo hacer que gire más rápido. Ya, pero ¿cuál es tu problema? El problema sería la parte mecánica. ¿Ya? No va a soportar la parte mecánica porque tiene sus límites. En la placa del motor te va a decir 3000,
2.875 RPM, velocidad máxima. Superas esa velocidad, no te garantizo que ese motor trabaje bien. Tú puedes alterar su velocidad, le puedes colocar 3.600. Ya hasta ahí puede dar sin problema. Pero dale más, ese motor va a vibrar y no te va a durar mucho tiempo, porque tiene también lo que son sus retenes, tiene su rodamiento, tiene su eje soporte, sus separadores, toda esa parte mecánica, a esa vibración, a esa velocidad que ustedes le están ejerciendo, se va a deteriorar mucho más rápido. Esto puede provocar que el motor, que tenía que durarles por lo menos 6 meses como mínimo en mantenimiento preventivo que le hacen, va a durar ni 2 meses, ni un mes. Ese motor va a calentar, va a silbar, va a tener problemas de vibración, X cosas que van a aparecer. Ya, entonces no es solamente decir con el variador aumenta la velocidad y ya estoy. No es decir eso, sino tengo que considerar la parte mecánica que es importante, ¿ya? Pero para eso hay otras cosas, otro parte importante. Por ejemplo, alguien va a decir, pero profe, yo escuché que hay motores que giran, o equipos que giran a 6.000 RPM. Miren la velocidad, es altísima. Las hay, pero ese es un sistema mecánico que ya está dimensionado para esa velocidad. El motor es de alta revolución, para empezar, y hay rodamientos especiales para tal motivo. Ahorita vamos a ver el tema de rodamiento, ¿ya? Hay lo que son rodamientos de bola, rodamientos de rodillo, ¿ya? Y lo que se colocan para alta revolución son las de rodillo. ¿Por qué? Porque ejerce aparte fuerza y presión, ¿ya? Bueno, vamos a ver más adelantito esa parte. Ya no quiero tampoco inundar con mucha información. Bueno, entonces esta es la parte del estator, la parte física del motor, ¿ya? Digamos, esta es la parte del rotor. Esta es la parte que usted le hace mantenimiento. Le cambian, en este caso, le cambiamos el rodamiento en esta parte, le cambiamos rodamiento aquí en el eje. Si este motor no tiene mantenimiento adecuado, prácticamente yo aquí esto tengo que hacerlo tornear, tornear, el torno interviene aquí, lo tiene que rellenar, tiene que tornear para que el rodamiento que vaya ajustado ahí, cuando se lo arme, quede justito, justo. Entonces se mete con unos cuantos golpes, quede sin problema. ¿Ya? Ese es el detalle del motor. ¿Ya? Ese es el, aquí donde están estos círculos, va el rodamiento. Rodamiento de bolas o rodamiento de rodillo. Eso determina su velocidad y donde va a estar ejerciendo fuerza. Bien, aquí en la parte inferior pueden notar su forma, ¿ya? Aquí como bien pueden ver sus dos rodamientos. Aquí en un extremo está donde va lo que es el ventilador. En el otro va el chavetero. ¿Y qué es el chavetero? Es como un sujetador donde te vaya una polea, por decirlo así. Digamos que yo tengo aquí una polea, y aquí una polea. Una polea, y si yo veo de forma de perfil, voy a notar que al medio tiene una guía. Digamos que es esta polea que estoy. Aquí al medio van a ver una guía, una pequeña guía, que indica que, bueno, que por ahí va la correa. ¿Ya? Aquí va a ir una correa, o va a ir una cadena, etc. Por ejemplo, aquí vemos correa. Por aquí internamente hay una correa. Aquí, vamos a ver. Aquí adentro. Y va a girar. ¿Ya? Esta polea, internamente, por ejemplo, tiene aquí una parte, por decir un círculo, un eje, donde va a ir colocado, aquí adentro, va a ir este de acá, ahí va a estar acoplado, ese eje. Pero para que este eje, esta polea no se gire y pueda girar en base a lo que es el rotor, entonces tengo lo que se llama chavetero. Un chavetero es como una guía, un pedazo de fierro, bien firme, donde se coloca ahí como para trabar, ¿ya? Traba la polea. Entonces, cuando este gire, el rotor gire, la polea va a girar, ¿ya? Eso es lo que hace el tema del chavetero, ¿ya? Es importante también eso. Esto se pierde, bueno, no van a poder armar prácticamente polea. Esto igual se fabrica con el tornero. Se pierde, bueno, se fabrica con el tornero. Ellos lo fabrican, ¿ya? Entonces, en una empresa van a ver eléctricos, mecánicos, torneros,
especialistas en refrigeración industrial, electrónicos especialistas. O sea, hay hartas áreas. Ya ustedes tienen que encajar en unas. Puede ser un eléctrico. Ya un eléctrico, te van a hacer eléctrico de planta, quién sabe. Ya, entonces, ese eléctrico de planta no significa que solamente va a ver la parte eléctrica. También va a desarmar motores, también va a cambiar rodamientos, también va a intervenir en operaciones eléctricas, electrónicas. Ustedes son multifunción. Actualmente, ustedes tienen que abarcar ese campo. Así que no se dediquen únicamente a una sola cosa. ¿Les gusta PLC? Métanle PLC, excelente. ¿Ya? Pero también tienen que abarcar que el PLC, para trabajar bien, las señales que entran y salen, para mover un equipo, necesitan ustedes conocer el motor, aquel equipo que lo mueve, ¿ya? ¿Quién depende de sus condiciones, etcétera? Entonces son varias cositas que deben considerarse antes de meter, digamos, intervenir, opinar en unas cositas que son estas, ¿ya? Bueno, sigamos con otra pieza. Bobinado, ¿ya? Esta es la parte más delicada. Cuando se le hace mantenimiento, por ejemplo, no hay que raspar nada. Esta es la parte de cobre. Esto lo hace un bobinador. Por ejemplo, un motor cuando se quema la parte del devanado. Este devanado cuesta casi entre el 40 al 60% del motor nuevo. Así que no es bueno que el motor se queme. Por dos consideraciones importantes. Uno, puede ser un motor crítico. Ustedes son responsables. Así que, ¿cuál sería mi responsabilidad mía? Que ese motor tenga un mantenimiento adecuado. Si soy supervisor, bueno, planificaré, coordinaré con el de planta, más con lo de producción. Te diré qué tiempo requiere mantenimiento esta. Usted ya por ojo visual, o sea, visualmente, haciendo un análisis de testeo de lo que es vibración, etcétera, depende del motor que es, determinarán si requiere o no mantenimiento. Una vez que se lo desarma, se le tiene que hacer una serie de procedimientos. Como para empezar, cambio de rodamientos, si está en un área húmeda, porque hay motores que se llaman por IP, esta parte IP del motor. ¿Alguien sabe qué es la IP del motor? ¿Alguna idea? ¿Alguno que ya está trabajando por ahí? A ver, escucho. ¿Saben qué es la IP? Escucho. ¿Ah? La protección necesaria de polvo y agua. Muy bien, excelente. Es el grado de protección del motor, ¿no? Esto determina si se va a proteger contra el agua o contra el polvo, ¿ya? Y eso va a determinar el motor dónde va a estar trabajando, ya sea la intemperie, ya sea un área donde todo el tiempo están lavando, quizás sea por una embotelladora todo el tiempo están lavando los equipos, o bien, por ejemplo, igual puede ser una donde realiza en bolsa de equipos donde tiene que ver el tema de inocuidad. Todo el tiempo están lavando los equipos con lejías, con ácido soda cáustica, etcétera, varios elementos químicos, donde prácticamente que el motor está a la intemperie en ese punto. Entonces, mucho tiene que ver el grado de IP, para que no le entre líquido adentro y pueda ocasionar problemas, ¿no? Entonces, la parte importante es el devanado. Es decir, esto casi equivale... O sea, ingeniero, el IP es como que la permeabilidad o la impermeabilidad. Sí, así es. Es la parte que puede decir qué tan hermético puede ser este motor ante ciertas condiciones ambientales. Estamos hablando del agua y el polvo. ¿Ya? Por ejemplo, yo siempre desarmo motores y siempre, no sé cómo de milagro pasa, siempre encuentro pelo. Pelo, cabello, como dicen, ¿no? Siempre hay cabello. No sé cómo entra, pero entra a lo que son al eje. Siempre hay algo de pelo, ya sea de pelusas, está ahí. Ya entonces con el tiempo, lógicamente, que te sale algo de una persona y se entra, no sé cómo entrar, pero entra adentro, te lo van a ver, desarmando, van a ver eso. Estamos hablando de motores que le hacen mantenimiento cada 6 meses, 8 meses, un año. Ya ahí se habla de mantenimiento 1000 horas, 2000 horas, 3000 horas, 6000 horas. Eso tiene que ver, ¿ya? Bueno. Entonces, como ven acá, es importante el tema también del mantenimiento preventivo de un motor. Y como les decía, este motor, el devanado,
obviamente cuesta el 40%. Si quemé el motor, yo voy a pagar casi el 40% como si fuera un motor casi como nuevo. Porque el motor, por decir el 100%, digamos, $400. Entonces pagaré por lo menos $100 por el devanado. $80 sin exagerar, mínimo, para que me lo hagan pero ¿cuál es la desventaja? Que ya no me devuelven con los bornes, porque yo les he mencionado, ¿no? En el examen que vieron ustedes, tiene bornes el motor. Tiene un perno, 2 pernos, 3, 4, 5, 6, ¿no ven? Y con esto yo podría tranquilamente determinar cuál es estrella, cuál es delta, ¿no ven? Si le conecto así y los cables que ingresan, RST, entonces yo sé que es estrella. O bien si conecto directo, yo sé que es delta, ¿no? Pero esto no me lo dan así. El que lo ha embobinado, raro es el que me devuelve así, como se lo entregué. Claramente me lo va a entregar todo con 3 cablecitos volando ahí. 3 cables, de aquí van a salir 3 cables. 1, 2, 3, para conectar directamente si es estrella. O delta. ¿Ya? Entonces, eso es la desventaja. Ya no es igual. El motor ya no debe hacer lo mismo. Depende de dónde lo lleven, ¿no? Hacer de mantenimiento. Hay muchos especialistas, como también muchos... ¿Cómo es eso, ingeniero? Lo devuelve, o sea, ya en una configuración que no lo va a poder cambiar, digamos, no sé, delta o estrella. Así es. Te devuelven ¿Y cómo uno puede verificar en cuál está? Eso ya, ustedes ya tienen que determinarlo, ¿no? Cómo trabaja ese motor. Ese motor, ustedes como ustedes serían los especialistas en cierta forma, porque ustedes sabrían ese motor que está trabajando en delta o en estrella. Entonces, el eléctrico, el que lo embobina, le dice cómo trabaja ese motor. Trabajar en conexión estrella. Ellos lo configuran internamente la conexión y le salen 3 cablecitos para estrella. O está en delta, bueno, configuran para que sea delta, ¿no? Entonces, esa de configuración ya lo determina esa parte del que coordine con ustedes, ¿no? El que va a ser responsable. Y como saben ustedes, el responsable prácticamente es aquel que va a realizar, el que va a determinar si ese motor trabaja así, en esas condiciones. Sea, realmente motor trifásico. También hay motores monofásicos, ¿no? Bien. Entonces ese es el devanado principal. Hay otros motores, que se llama devanado principal y devanado auxiliar, o devanado de trabajo, devanado de arranque. Esto es para un motor monofásico, por ejemplo. Monofásico. ¿Ya? Eso vamos a ver más adelante, vamos a explicar más a detalle. Que son motores monofásicos. Tenemos motores monofásicos, tenemos motores trifásicos. Los motores monofásicos trabajan con una fase, los trifásicos con 3 fases, ¿no? La gran desventaja, bueno, la característica, menos ventaja, sino sería que el motor monofásico necesita desfasar la señal adicionalmente con un capacitor para que este funcione correctamente. Y para esto necesita un devanado de arranque. Ese devanado de arranque va a hacer que el motor pueda girar. Si no tendría ese capacitor, el motor va a vibrar, solo vibrar, o se va a mover de forma intermitente en su lugar sin girar. ¿Ya? Entonces, esta parte de devanado de arranque auxiliar va a hacer que gire el motorcito. También se calcula, ¿no? Ya eso vamos a verlo más adelante. Bueno, está probado. ¿Puede explicar de nuevo, ingeniero, esa parte de cómo que se va a quedar vibrando? ¿Cómo? Ya, claro. Por ejemplo, tenemos lo que es el motor. Aquí les explico un poquito. Vamos a explicar acá en voy a darle a compartir esto, les voy a explicar un poquito mejor. Es que esta área, como está todo escrita, no se puede observar lo que quiero explicarles. Por ejemplo, viene a hacer esto. Aquí está, ¿ya? Les explico un poquito, para que les quede claro. Yo tengo aquí un motor, aquí tengo otro motor, ¿ya? Este motor es monofásico. Ahí está, tengo un símbolo. No tengo el símbolo. Bueno. Este es monofásico. Este es trifásico. Vamos así, ¿ya? Una fase, el número 1 es para un monofásico y 3 un trifásico. Este motor monofásico trabaja con lo que es una fase y un neutro. Quiere decir que aquí
voy a conectar el neutro. Legalmente es que yo conecte un cable azul que se representa el negativo, o el neutro, perdón, y un cable rojo, por norma rojo, negro, amarillo, café, la fase, ¿ya? En cambio aquí solo tengo 3 fases, 1, 2 y 3. Esto es lo que yo llamo, por ejemplo, puede ser cualquiera. Este puede ser la R, ST, cualquiera. Aquí tengo la R, la S y la T. Son las líneas de alimentación. Y aquí tengo lo que es el neutro. N, neutro. Neutro. Bien, entonces esto se alimenta de esa forma. Ahora, este motor, cuando yo lo energice, no va a arrancar. Va a vibrar. ¿Por qué razón? Porque para que arranque, yo necesito adicionalmente un capacitor. Aquí hay un capacitor. ¿Ya? Necesito un capacitor. ¿Por qué? Una finalidad. ¿Qué función cumple el capacitor? Ya hemos hablado anteriormente. Permite adelantar la corriente, ¿ya? Con respecto al voltaje. Y eso pasa. Esto hace que desfase la señal con respecto a la tensión y hace que aquí internamente hay otra bobina llamada bobina auxiliar de arranque. Y esa bobina va a hacer que dé un impulso al motor, a lo que es de trabajo, bobina de trabajo. Porque hay 2 bobinas. Uno que es de arranque y otro que es de trabajo. ¿Ya? Bobinas de arranque y de trabajo. El arranque trabaja junto con el capacitor. Es importante. Y se calcula esto de acuerdo a la impedancia del circuito de lo que es el motor. Se calcula la impedancia y se determina el capacitor. ¿Se acuerdan la fórmula base del capacitor, no? En sí, ¿por qué requiere el capacitor? Para que desfase Para la señal. Para que desfase la señal adelante la corriente, porque en un sistema trifásico ya está un sistema equilibrado, ya está desfasado. 120 grados uno delante del otro. En cambio aquí, una fase no hace nada. Esta señal no está desfasada. La corriente y el voltaje van a ir por aquí. Entonces yo necesito desfasar estas señales. Si ustedes energizan fase y neutro, lo único es como van a energizar un equipo, pero sin desfasar nada. Para que esta señal o esta corriente con el voltaje se desfasen, necesito este capacitor. Y eso va a provocar que haya 90 grados de desfase, no 120. El capacitor desfasa 90 grados. Entonces, esos 90 grados va a ser basta para que el motor lo haga que el motor gire en un sentido o en sentido contrario. Depende de cuál sea su configuración. En cambio, ¿Y por qué necesita estar desfasado? Disculpe que todavía no logra. Ya es que tiene que estar desfasado porque necesita, es el devanado, necesita un impulso, desfasar la señal. Por ejemplo, te explico un poco la trifásica para que me entiendas la monofásica. La trifásica se encuentran separadas, desfasadas una de la otra 120 grados. Sí, sí, eso sí. ¿Ya? En cambio, si tú colocas una sola aquí, no hay ningún tipo de separación. No hay nada con respecto a una a la otra. Entonces, la única forma que yo puedo desfasar la señal es tanto corriente y voltaje. La corriente y voltaje, si usted energiza, no va a estar desfasada. Va a estar en su lugar, como decir, como una impedancia. Que entran, tanto la corriente, voy a anotar acá, tanto la corriente, ¿ya? Como también el voltaje van a ir casi juntos. Lógicamente que va a depender de su magnitud, pero dos están iguales. Así no me sirve. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Alterar esto. Entonces, al alterar en alterna, ¿qué voy a ocasionar? Esto. Una señal en el tiempo donde va a existir una señal sinusoidal. Donde aquí, supongamos que aquí empieza, en este punto, va a empezar el voltaje. ¿Ya? Entonces, aquí si yo lo energizo así tal como está, entonces la corriente igual va a estar en el mismo punto. Los dos van a estar igualitas. Lógicamente que quizá un poco más pequeño, porque las dos tienen diferentes magnitudes. Así no me sirve. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que desfasar la señal
yo coloco un capacitor, entonces el capacitor, ¿qué va a hacer? Va a hacer que empiece ya 90 grados antes. Así va a empezar. Y esto es como un sistema trifásico. Un sistema trifásico tiene el mismo principio. Tiene señales. Tiene también su desfase. Voy a colocar su color. Uno empieza en 0. ¿Sí? ¿Ya? El otro color, empieza 90 grados adelantado. O 120. Aquí hay unos 100, bueno, aquí hay más o menos de esa altura. 120. El otro lo mismo. El otro ya empezaría de forma intermedia. Bueno, por ahí. Sí. Bueno, estamos un poco más lejos de esta parte. Son 120 grados uno del otro. Son 120 grados. Uno con respecto al otro. ¿Ya? Entonces, esto es lo que incluso en una tarea les había dado para que me haga un sistema trifásico, pero apenas quedamos como monofásica, ¿no? Bueno, yo lo voy a explicar igualmente mañana con unas señales en alterna, cómo crear una señal trifásica. No es nada complicado. ¿Ya? Sí, comprendo, ingeniero, el desfase. Lo único que quería saber era por qué necesita estar desfasado para que funcione, para que se mueva, o no sé, por qué los motores necesitan desfase. Es que para que puedan girar, para que puedan girar. Es como decir, estas tres señales que ingresan a esta trifásica, es primero, el R actúa primero. 120 grados, la actúa la S. 120 grados, la T. Entonces, esa secuencia constante a 50 Hz va a hacer que el motor gire. ¿Entiende? Esa separación es como decir que estaría dando un impulso a cada uno. En cada 120 grados va a ser un impulso distinto. Lógicamente a 50 Hz, que es rapidísimo. Sabemos que es a 0.125 milisegundos. Es rápido. Entonces, aquí el mismo caso, en monofásica. ¿Ya? Entonces, así no va a girar. Ustedes como inyectar energía directa, no va a girar el motor. A no ser que sea un DC. El DC es distinto, nada que ver con alterna. Entonces, tengo que obligatoriamente desfasar estas señales para que haga esa diferencia de impulso. Primero actúe el voltaje, ¿ya? Y después actúe la corriente. O sea, va a ser un impulso que va a hacer que este motor pueda girar en un sentido, ¿ya? Entonces, la bobina arranque va a ser posible esa operación y la de trabajo va a empezar a girar en un sentido. Ya, esas serían las dos diferencias entre una y la otra con respecto al funcionamiento del motor, tanto en monofásica como trifásica. ¿Ya? Vamos a ver esto más adelante con el tema del cálculo del capacitor. Se calcula igualmente esto, no se coloca por colocar. Si alguna vez lo pierdo, hay que calcular en base a la impedancia, lo que está desviando, impedancia capacitiva o reactancia capacitiva del motor. ¿Ya? Entonces, esto se calcula con la fórmula que ya hemos visto en lo que es en cálculo de capacitor, sino capacitancia. Aquí era ¿qué? Era AWC, ¿no? La fórmula base. Esa formulita. ¿No? ¿Ustedes se acuerdan? La que usamos antes. 2pi por la frecuencia por la capacitancia. Y con eso calculaba yo. En este caso, lo que yo voy a hacer no tengo este valor. Esto lo obtengo del parte del motor. Obtener la impedancia del motor. La parte de acá. Entonces tengo que invertir capacitancia aquí y reactancia colectiva aquí. Cambiando, obtengo lo que es el capacitor que necesito para este motor. ¿Ya? Entonces lo vamos a ir viendo más adelante esa parte del cálculo del capacitor. No es nada complicado, es apenas esta formulita que voy a aplicar y una más. Y ya tengo el capacitor para calcular para este monofásico. ¿Ya? Bueno, jóvenes, ya pasaron los 45 minutos casi de clase, 40 minutos más o menos. Les mando el link para continuar, por favor, ya. Nos falta mucho por ver todavía. Todavía nos falta ver unos cálculos que son rendimiento y lo que es también el RPM del motor, calcular el RPM del motor, ¿ya? Les mando el link en un ratito, unos 3 a 4 minutos, por favor.